Al contrario, me da muchísima alegría estar con ustedes hoy para poder compartir, o más bien sería reflexionar, pienso que es como reflexionar sobre esta fiesta, esta solemnidad, que también es fruto pues de un deseo de Dios, ¿verdad? A una santa, a Santa Margarita María de Alacoque, pues a la que se le reveló el deseo del corazón de Jesús y cómo pues es Dios que a través de cada época y cada historia, pues él mismo va haciendo presente el evangelio, esa buena noticia para todos. Y creo que, bueno, de entre las fiestas o de las imágenes que nosotros podemos tener sobre Dios o experiencias, creo que esta del Sagrado Corazón de Jesús es muy importante, o quizás, no sé si podemos decir que es de las más importantes de todas, pues porque realmente aquí se concentra pues prácticamente todo, ¿no? En el corazón está las experiencias, los afectos, los sentimientos, los recuerdos. Y entonces, bueno, pues realmente eh, tú decías al principio que iba yo a hablar sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, más bien serían como unas pequeñas pinceladas de lo que yo pienso que es desde la propia experiencia esta devoción. Pero como el otro día escuchaba a un padre cuando hablaba sobre la devoción a la Virgen María, que estaba creo que parafraseando a San Bernardo, que era una palabra en latín que es nunca no, satis, ¿no? O sea, nunca es suficiente. Podremos decir tantas cosas del corazón de Jesús, de lo que significa la devoción al corazón de Jesús, y pues siempre nos quedaremos muy pequeños y muy cortos pues de este misterio tan grande, pues porque estamos entrando ciertamente pues en esa profundidad, ¿no? Del amor que Dios nos tiene. Y bueno, yo he estado como que esperando este día, ¿no? Preparándome pues para esta fiesta, porque sé que es importante para esta charla. Y pues sí he reflexionado muchas cosas, ¿no? Para poder compartir en el sentido de que como que una cosa va iluminando a la otra, a ver si puedo yo transmitir lo que voy descubriendo, lo que voy experimentando y lo que a lo mejor pues Dios, ojalá yo sea es portavoz ¿no? De sus deseos, de su corazón mismo. Y bueno, me gustaría comenzar recitando el himno, haciendo una oración con el himno que hoy se reza en las laudes. Que bueno, además la antífona, ya desde la mañana que estaba escuchando, bueno, o sea, que estaba rezando, la antífona del invitatorio de laudes dice así, ¿no? Al corazón de Jesús, herido por nuestro amor, venid, adorémosle, ¿no? Entonces ahí está ese misterio, al corazón de Jesús, herido por nuestro amor. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios, a su gracia, su presencia, que nos acompañe pues en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, voy a rezar el himno de, de este día. Ya se me perdió. Aquí está. Desde la cruz redentora, el Señor nos dio el perdón y para darnos su amor, todo a la vez sin medida, abrió en su pecho una herida y nos dio su corazón. Santa Cruz de Jesucristo, abierta como dos brazos, rumbo de Dios y regazo en la senda del dolor, brazos tendidos de amor, sosteniendo nuestros pasos. Solo al chocar en las piedras, el río canta al Creador. Del mismo modo, el dolor, como piedra de mi río, saca del corazón mío el mejor canto de amor. Amén. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude con su espíritu a entrar en esta profundidad del corazón de Cristo. Que también la intercesión de la Virgen María, del Padre Pío, de tantos santos que enamorados del corazón de Jesús, pues hoy nos iluminen para hacernos arder con el mismo amor con el que Jesús arde por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, yo quisiera compartir algunas ideas y también un poco desde nuestra espiritualidad franciscana,
cuando pensamos, por ejemplo, en un santo, ¿verdad? Hablando de San Francisco de Asís en concreto, San Francisco realmente no estudió mucho y sin embargo, de lo poco que escribió, pues seguimos ahora sí que ahondando en sus escritos por su profundidad, por su teología, por la belleza, ¿no? Y entonces, hablando de este santo, hay como, bueno, vamos a decir, hay dos caminos principales para que nosotros aprendamos algo y lleguemos al conocimiento. Uno, sin duda, es el camino intelectual, el camino del conocimiento, ¿no? Donde estudiamos, aprendemos, dedicamos estudio y pues vamos a llegar a comprender cosas, ¿verdad? Por la misma inteligencia, por la razón que tenemos y desde ahí pues exactamente, ¿no? Estudiar, conocer, aprender. Pero hay otra manera también de conocer que es pues más intuitiva y que es más desde el corazón, que es la experiencia. La experiencia también nos da un conocimiento, ¿no? También nos da un aprendizaje. Y hablando de San Francisco, ¿verdad? Yo recuerdo en un curso cómo nos explicaban que Francisco aprendió de Dios y quién era Dios por su experiencia de Dios, ¿no? Y precisamente su experiencia le hizo vivir a Dios de una manera pues muy particular, muy, pues bueno, original, muy bella, ¿no? Y creo que hoy en día, bueno, quizás las dos dimensiones pues tienen esa importancia, ese valor de conocer por la experiencia, aprender y conocer por la experiencia y también conocer por el estudio, por el aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, y esa es la parte pues a lo mejor difícil, cuando hablamos de Dios tenemos que darle mucho más importancia, sin duda, a la experiencia. ¿Por qué? Porque hablar de Dios es hablar de una relación, ¿no? Eso es lo que es muy importante poder entender, comprender, que hablar de Dios es hablar de una persona que se relaciona con nosotros, de una experiencia. Y que desde ahí es como nosotros vamos a ir viviendo o ir conociendo quién es Dios, quién es Dios. Y junto, ¿verdad? Junto a la experiencia, ¿no? Sin duda, ¿verdad? La misma inteligencia humana, pues tiene muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, un recurso es la poesía. La poesía, pues a través del lenguaje, nos introduce o nos puede introducir en una experiencia, en un encuentro. Hay muchas cosas de donde podemos aprender a través de los sentidos, del olfato, ¿no? Del tacto, del oído, ¿verdad? Podemos aprender, conocer la belleza de la música. Y bueno, en el caso de hablar del corazón de Jesús, estamos hablando de una imagen. Entonces, parece que esta es una vía de conocimiento y de experiencia de Dios a través de una imagen, que es la imagen de su corazón, ¿no? Y, y aquí es un camino, ¿verdad? Que Dios nos facilita, precisamente. Ahí Dios es en su creatividad, en su bondad. Él nos ha querido muchas veces y cada vez más facilitar ese contacto y ese encuentro con Él. Bueno, sin duda que el momento cumbre de nuestra revelación y de la manifestación de quién es Dios, Dios se fue revelando a través de la historia, pues desde que liberó a su pueblo de la esclavitud como un Dios liberador. Pero bueno, sin duda que el momento cumbre fue cuando Dios tomó nuestra naturaleza y sabemos que la encarnación pues es el punto culminante de la historia y de la manifestación de Dios, ¿no? Entonces la encarnación en el seno de María, en una virgen, pues es así como el gran acontecimiento en donde Dios entra en la historia, pero ya no de una manera a través de acciones o a través de los profetas que habla, sino Él mismo en persona y nos viene a hablar en la persona de su Hijo, ¿no? Y entonces todo el misterio del amor que Dios nos tiene, está revelado en Jesús, ¿no? Y esa es la revelación suprema y
es el Evangelio y es la alianza eterna que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo. Y nosotros tenemos el Evangelio precisamente para conocer quién es Dios. Conociendo a Jesús, conocemos quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, ¿no? En el Evangelio está toda la riqueza de todo lo que Dios nos quiere decir, de todo lo que Dios nos quiere comunicar y transmitir. Y bueno, pues la fuente es siempre el Evangelio, ¿no? Pero pues nosotros como personas y a través de la historia, pues tantas veces, ¿verdad? Quizás hemos a veces olvidado el mensaje principal o la fuente original, que siempre será el Evangelio. Y precisamente los santos, si algo hacen, es actualizar el Evangelio, pues para una época, ¿no? En el caso, por ejemplo, de San Francisco, él pidió, en ese tiempo, la iglesia estaba llena de poder, de riquezas, de un poder muy temporal, y Francisco tuvo la intuición de que Dios le reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y pues en ese, digo, hoy suena lógico, pero en ese tiempo a él le costó que aprobaran su manera de vida o su forma de vida según el Santo Evangelio, ¿no? Y estaba la iglesia tan alejada del Evangelio y del mensaje de Jesús, pues como que rompió con el esquema de la época. Y claro, gracias a eso, gracias a que Francisco vuelva al Evangelio, a la fuente, al origen, pues sabemos de esta imagen que es un sueño que tiene el Papa de que la Basílica de San Juan de Letrán se estaba cayendo y que un hombrecito pobre pues detiene la basílica, ¿no? Y es esta imagen de cuando también Jesús le dice a Francisco, repara mi casa que se está cayendo. Entonces sabemos que el movimiento franciscano y de las órdenes mendicantes fue un retorno a las fuentes y un despertar del Evangelio, pues que de alguna manera fue un renacimiento de la iglesia, ¿no? De la iglesia y de la buena noticia, ¿no? De Jesús, que se hizo presente precisamente a través de estos frailes que se acercaron a los pobres, a los marginados, porque en ese tiempo la vida religiosa estaba como en los monasterios, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Estamos hablando del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero bueno, digo esto porque también, aunque ha habido tantas reformas y tantos momentos, ¿verdad?, de vuelta al Evangelio y al mensaje de Jesús, pues también Dios, así como Dios se reveló plenamente cuando se encarnó, también, aunque Dios se reveló plenamente en la encarnación y a través de la Pascua, de su muerte y resurrección, pues de alguna manera ese mensaje pues también cada vez se va haciendo más comprensible y podemos decirlo que así como comprendemos más sobre la ciencia, el universo, nuestra inteligencia pues está más desarrollada en muchos aspectos, pues también nuestra comprensión de Dios va creciendo también, ¿no? Recuerdo escuchar a una persona que decía, a mí no se me hace tan difícil ahora entender el misterio de la Santísima Trinidad. Dice, seguramente para San Agustín en ese tiempo no tenía las herramientas y era para él más difícil. Entonces el pensamiento también va evolucionando y la comprensión va evolucionando. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros hoy tenemos mucho más recursos para acceder a Dios de una manera más rápida y más fácil que quizás en otros tiempos, por muchas razones. Para empezar, antes, por ejemplo, hace 100 años la gente no tenía una Biblia, un Evangelio, no había escritura, o sea, no podía leer, no había teología. Bueno, sí había, pero no había libros, la gente no tenía, pues mucho menos conferencias de YouTube, estas cosas, ¿no? Entonces hoy tenemos, quizás esa es una cosa que también hay que depurar, hoy tenemos demasiada información, mucha información, que tenemos que aprender exactamente a depurar, porque a veces pues no tomamos quizás lo que es más importante, o de tantas cosas que se nos ofrecen, pues quizás no sabemos cuál escoger y cuál es mejor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? No cabe duda que una imagen muchas veces simplifica mucho las cosas, ¿no? Si queremos hablar del matrimonio, por ejemplo, pensamos en un lazo, en un anillo,
en un anillo de compromiso. Un anillo es una imagen, es un símbolo que nos habla de la unión, de la alianza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en un mundo que cada vez está más bombardeado, vamos a decirlo así, incluso de imágenes, de palabras, de información y mucha información falsa, pues yo creo que centrarnos, ¿verdad?, en el corazón de Jesús es precisamente ir como a una fuente segura de experiencia y de conocimiento de Dios. Porque de esa manera vamos a poder purificar pues tantas cosas que pues nos dicen también sobre Dios mismo y que, como digo, muchas veces no sabemos por dónde ir o por dónde caminar, ¿no? Eh, y entonces, como les decía, en cada época, así como hay grandes sombras, nuevos pecados, ¿no? Nuevas guerras, también Dios da gracias mucho más grandes, ¿no? Y bueno, no cabe duda, ¿verdad?, que este tiempo es un tiempo que Dios ha escogido para que sea el tiempo de la misericordia, para manifestar la misericordia, aunque la misericordia es el centro del Evangelio hace 2000 años, pues quizás a la iglesia le ha costado entender que lo más importante, lo que más a Dios le importa comunicar y darnos es precisamente su amor misericordioso. Y podemos decir que el siglo XX, o 19 y 20, pero finales del 19 y 20, han nacido o ha habido los grandes santos de la misericordia, porque precisamente el corazón de Jesús tiene que ver totalmente con el mensaje de la misericordia, ¿no? Entonces es como el conjunto de una renovación espiritual para el mundo que Dios nos está ofreciendo de una manera muy sencilla y yo diría fácil y rápida, que es precisamente su corazón, ¿no? Y empezando, bueno, hay muchos santos del siglo pasado, pero bueno, de los santos más importantes que tienen que ver con el corazón de Jesús y con ese deseo de ser amado, aunque claro, Santa Margarita es mucho antes, pero bueno, quienes han podido de alguna manera como pues darle más cuerpo, ¿verdad?, al mensaje de Santa Margarita, pues tenemos a Santa Teresa de Lisieux, tenemos a San Maximiliano María Kolbe, a Santa Faustina, al Papa Juan Pablo II, a la Madre Teresa, que definitivamente ellos han sido santos que han estado totalmente concentrados en el corazón misericordioso de Dios. Bueno, ¿y qué podemos decir de Padre Pío, ¿no?, que tenía este amor y esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Porque precisamente, ¿verdad?, existe esta manifestación de Jesús a Santa Margarita, pero bueno, los santos del siglo pasado, muchos de ellos, han tomado muy en serio este mensaje y toda la riqueza que implica adentrarse en el corazón de Jesús, ¿no? Entonces estos santos nos han dado una teología, una experiencia, un mensaje bellísimo, porque se han atrevido a ahondar, a profundizar en esta riqueza que es el corazón de Jesús, ¿no? Y sabemos, bueno, que la queja, el lamento del corazón de Jesús era precisamente que su amor era olvidado, despreciado, ¿no? Esa es una constante, ¿no?, que se repite. Bueno, inclusive San Francisco, que tiene esta experiencia fuerte con Cristo, con su amor, él dice, ¿no?, el amor no es amado, y cuenta, ¿no?, que lloraba por las calles diciendo, el amor no es amado. Pero bueno, ahora sí que si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de tecnología, decimos, en este tiempo tenemos pues las tablets, el internet, etcétera, ¿no?, las redes sociales. Y tenemos en la medicina contra esta enfermedad los avances. Bueno, pues hablando de espiritualidad, en este tiempo tenemos los santos de la misericordia. Porque la devoción al corazón de Jesús abre a un camino de santidad que tiene que ver con la misericordia, ¿no?
Y claro, eso también es un poco alarmante. ¿En qué sentido, no? De que sí estamos viviendo una época difícil y más oscura, digo, no sé hasta qué punto, que otros tiempos son tiempos de mucha pérdida de valores, de identidad, de destrucción de la familia, el aborto, tantas cosas que el Papa Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, que a veces sentimos que cada vez avanza más y que nos invade. Bueno, pues por eso mismo el contrapeso, ¿verdad? El contrapeso a tanto mal que existe, ¿verdad? Y que nosotros también lo vemos y lo vivimos, la violencia. Bueno, pues frente a eso, lo que Dios nos está ofreciendo como una tabla de salvación maravillosa, porque obviamente lo que Dios nos viene a ofrecer siempre es por mucho mayor que el mal que hay en el mundo. Entonces lo que Dios nos viene ahora a ofrecer, a dar, para combatir con todo este mal, es su sagrado corazón. Como una realidad, como una imagen que también nos ayuda a una experiencia y pues como un mensaje de amor y de misericordia para todo el mundo, ¿no? Y como decía, así como vamos a pensarlo así, así como hoy se puede pecar fácilmente de muchas maneras y rápidamente, vamos a creer y a pensar de verdad que también hoy se puede llegar a Dios rápidamente y fácilmente. Aquí la cuestión es que nosotros podemos decir, bueno, pero es que a mí no me pasa, yo no lo vivo, estoy en una situación que es difícil, perdón. Perdón. Entonces, la, la experiencia de, pues esta experiencia, pues, del amor, o más bien, de la, bueno, como decía, ¿no? De tanto mal que existe y que se puede cometer, bueno, frente a tanto mal, pues también Dios nos ofrece hoy herramientas maravillosas para poder llegar a Él de una manera muy, muy rápida, ¿no? Yo estos días que he pensado tanto como que puedo decir y hablar sobre la devoción al corazón de Jesús, donde existe un tratado, están los audios que nos han estado mandando, ¿no? Pero bueno, me parece como muy real que hay un gran deseo de Dios de revelarse, hay un gran deseo de Dios de mostrarse, ¿no? Y que por eso mismo, bueno, aunque ese deseo de Dios siempre ha estado presente, pues hoy es un deseo que una vez más como que crece y se manifiesta como un deseo ardiente de que nosotros realmente vivamos de las gracias y de las bendiciones que nos ofrece este Sagrado Corazón, ¿no? Y bueno, o sea, así de sencillo es, porque, es decir, repito esta parte que es importante, así como el mundo nos ofrece tantas cosas y a veces pueden ser muy malas, también el camino del bien y las gracias que hoy da son más grandes. ¿Por qué? Porque así como el mal es grande, el amor de Dios es mucho mayor y lo que Él nos ofrece para llegar a Él es más grande. Y entonces, ¿cuál sería el camino para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos comprender más esto que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues miren, tenemos, aquí hay como, bueno, una parte que hay que tratar de comprender y de depurar, que es un impedimento grande para esto que les estoy diciendo, porque pues no todo es así tan rápido o tan fácil, ojalá que así fuera, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar en dos cosas muy importantes para poder llegar a una experiencia a la que Dios nos quiere llevar con Él, ¿no? Creo que son dos cosas, ¿no? Una es la herencia que todavía tenemos de lo que no es la misericordia y que tenemos que purificar y que tienen que ver con imágenes de Dios que no corresponden al Evangelio y que tienen que ver con algunas herejías que hemos todavía heredado y de las que todavía
tenemos cierta contaminación, como son sobre todo el pelagianismo, en donde se enfatiza mucho la voluntad, en la que por la voluntad y el esfuerzo uno puede llegar hasta Dios y puede llegar a la santidad, lo cual opaca enormemente la gracia. Otra es, esta está muy presente todavía, bueno, quizás menos, pero es presente, la del jansenismo, que reinaba en Francia en la época de Teresa de Lisieux, donde precisamente Dios es todo lo contrario a la misericordia. Dios es un Dios de justicia y que lo que quiere es justicia para la humanidad y que por lo tanto pues es un Dios que nos va a mandar al purgatorio y que hay que expiar faltas y hay que hacer muchas cosas pues para poder de alguna manera merecer su gracia y su amor, ¿no? No vamos a decir que Dios no sea justo. La misma Santa Teresa dice, Teresa de Lisieux, que de los atributos de Dios que más le encantan es la justicia. Pero incluso ya dice, la justicia es maravillosa porque Dios conoce que somos débiles. Pero bueno, dentro de nosotros, ¿verdad? Hay esta necesidad de purificar esta herencia de lo que no es la misericordia de Dios, de lo que no es el Evangelio, y que nosotros tenemos que... Ay, perdón. Sí, por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Gracias. Pero entonces, todo lo que no es la misericordia y que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida qué es lo que todavía traemos de esas imágenes de Dios y que no es la misericordia, nos va a impedir entender mejor el mensaje del corazón de Jesús. Y otra, que también es muy importante, y que eso, como les digo, también es una herramienta actual, que tiene que ver más quizás con la psicología, es entender cuáles son las heridas de nuestra vida que nosotros todavía cargamos y que de alguna manera hacen que nuestra... Aquí les voy a decir, es algo que es como, bueno, es una tesis de psicólogo, bueno, no tesis, sino que es una parte que tiene que ver con la personalidad. Es decir, todos tenemos una voz interior. Y la voz interior es, así resumiendo, una voz que va comentando nuestra vida. Mira, lo hiciste mal, mira, como decía una psicóloga, ¿no? Engordaste, mira qué bien, qué mal te ves, mira, ella es más guapa que tú, mira no sé qué, y mira, te equivocaste. Entonces, la voz interior es la que va comentando nuestra vida. Y esa voz interior, y digo eso es importante porque es psicología y es una ciencia, la voz interior, cuando nosotros nacemos, está en blanco, es decir, está totalmente en cero. Y esa voz interior la vamos creando y desarrollando, sobre todo con la experiencia que tuvimos con nuestros padres. Entonces, bueno, pues como los papás pues no son perfectos y cometen errores, aunque también de ellos recibimos el amor y un amor muy grande, bellísimo, pero muchas veces los papás pues no se dan cuenta y nos pueden transmitir un mensaje sobre nosotros mismos que tiene que ver como una descalificación de lo que somos, ¿no? Por ejemplo, no lo hiciste bien, mira, papá saqué 9, sí, pero tú eres de 10, es decir, nunca es suficiente. Entonces, nosotros tenemos que descubrir y que revisar cómo comentamos nuestra vida, o sea, cómo nos vamos tratando en nuestra vida. Porque en la medida que nosotros vayamos identificando esa parte, vamos a poder tratar de, es decir, el amor que Dios nos tiene es algo tan grande, pero ciertamente las heridas muchas veces nos pueden impedir y bloquear para entrar en esa experiencia de amor totalmente, o sea, como más profunda, más gratuita, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y entonces, yo les voy a dar una palabrita que para mí es la clave de todo y con la que a lo mejor terminaría esta primera parte, que puede ayudarnos muchísimo, vamos a decirlo así, a destruir como lo que vamos cargando que no es del Evangelio y a combatir y a sanar nuestras heridas. Y es la confianza.
La confianza es el arma secreta de los santos. La confianza es lo que nos lleva directamente al corazón de Dios. Y la confianza, entre muchas cosas, es creer precisamente en el amor que Dios nos tiene por encima de cualquier situación que podamos vivir. Y cuando nosotros trabajamos la confianza, precisamente podemos dominar esa voz que nos maltrata, que nos acusa, que igual podría ser el mismo demonio. Padre. ¿Sí? Bueno, entonces la confianza, ¿verdad? Es, eh, es, una, es una clave, o sea, ya luego quiero pasar a otra cosa, pero para entender cómo podemos nosotros entrar en esta experiencia de lo que yo llamaría la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque en este caso, lo que Jesús nos está diciendo a través de las manifestaciones de Santa Margarita y otros santos, ¿verdad?, que existen, es que precisamente eso que Jesús nos revela de su amor por nosotros no entra, por alguna razón no acaba de entrar dentro de nosotros. Si creyéramos, ¿verdad?, en todo lo que Jesús nos dice a través de estos santos, realmente estaríamos siempre contentos, siempre estaríamos alegres. Pero entonces algo hay dentro de nosotros que nos impide, de alguna manera, creer con esa confianza total. Y una de ellas, es decir, una de estas realidades, sin duda puede ser nuestra propia debilidad. Porque precisamente, pues bueno, uno puede creer en el amor de Dios, pero uno dice, sí, pero yo peco, yo caigo, yo tengo estos vicios, yo tengo estos defectos, a mí me pasó esto. Bueno, pues por eso les digo que es una herramienta a trabajar. Pero sí les puedo decir que la confianza, alguien ahí tiene su micrófono abierto. Por favor, puedes cerrar tus Tú los puedes cerrar también. Tú puedes cerrarlos, creo. Pero bueno, entonces, esa es una de las claves importantísimas para que nosotros podamos entrar en una profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es la confianza. Y les pongo un ejemplo. Está cerrado el micrófono del padre. Ah, ya, perdón, ya. Bueno, entonces, les decía, una de las claves importantísimas para entrar, es como una puerta para entrar a la devoción y a la experiencia del corazón de Jesús, porque es una experiencia maravillosa, es muy rica, es muy profunda, es la confianza. Y la confianza tiene mucho que ver también con la infancia espiritual, con esa manera, como Jesús dice, es necesario hacerse como los niños para entrar en el reino de Dios. Y yo diría, ¿verdad?, que es necesario hacernos como niños para entrar de lleno al corazón de Jesús y a la devoción y a las promesas y a todo lo que Jesús nos quiere dar y ofrecer. Entonces, bueno, esa es una parte muy importante. Yo pienso que los santos de este tiempo van a ser los santos de la confianza. Porque precisamente ante un mundo tan adverso y con tantas situaciones y tanto pecado, etc., si nosotros confiamos que Dios está obrando en la humanidad, que Dios va a triunfar, que Dios va a triunfar en mi vida, que Dios va a triunfar en mi historia, en mi pequeñez, en mi pecado, porque Él me ama y porque Él me ha revelado precisamente los secretos de su corazón, justamente la confianza va a ser necesaria cuando yo tenga los momentos de oscuridad, de vacío, de sinsentido, de dolor, de tristeza, de depresión, de enfermedad, de pecado. Es la confianza la que me lleva precisamente a entrar en esta riqueza de amor de Dios.
Y les pongo un ejemplo. O sea, la confianza tiene que ver, bueno, sí, con creer en este amor. Y les pongo un ejemplo hablando de, vamos a decirlo así, bueno, de revelaciones, ¿no? ¿Qué sería más importante a qué nos lleva más a una experiencia? O sea, es decir, el ver a Jesús, que yo tuviera una aparición de Jesús, no produce nada en mí si yo no me abro a su amor, si yo no creo en su amor. Y digo, pongo un ejemplo, porque también lo dice San Francisco. ¿Cuánta gente vio a Jesús caminando en las calles de Galilea, diciendo, vengan a mí los que están cansados, yo los aliviaré? ¿Cuántos se beneficiaron de esas palabras de vida eterna? Cuando muchos incluso empezaron a dejar a Jesús. Solamente los que creyeron en Él, solamente los que confiaron en Él, no los que lo vieron. Entonces, precisamente, los sacramentos, por ejemplo, la Eucaristía, no es necesario que Jesús se aparezca para que yo tenga su amor, para que yo viva de su amor. Porque lo importante es que yo crea en su amor y no necesito verlo para que yo crea en su amor. Bueno, Santo Tomás sí lo que dicen, pero Santo Tomás lo que quería, en realidad les voy a decir, Santo Tomás lo que quería, cuando dijo, si yo no meto mis manos, Tomás lo que quería comprobar era que el resucitado era el mismo que había muerto en la cruz. Por eso quería tocar sus llagas o meter su mano en el costado, que ahí habla del corazón de Cristo. Porque Tomás decía, ¿a poco este que de verdad vive de esta manera es realmente el que murió así? O sea, Tomás quería encontrarse con el Cristo que murió por él, con el crucificado. Y ese es el sentido de tocar las llagas, ¿no? de Jesús. Esa experiencia, esa audacia de Tomás de meter sus manos, ¿no? Entonces, nosotros, y lo dice también Carlo Acutis, ¿no? Es beato, ahora enamorado de la Eucaristía, otro santo del corazón de Cristo, ¿no? Dice, nosotros tenemos más ventajas que los santos de hace tanto tiempo, o perdón, de la gente que estaba en tiempos de Jesús, porque para ver a Jesús había que desplazarse de un lugar a otro. Y sin embargo, este, ¿cómo se llama? Sin embargo, hoy nosotros podemos ver a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Si vamos a una iglesia. Claro, porque Carlo Acutis creía en la presencia real y total de Cristo en la Eucaristía. Para él era lo mismo estar con Jesús físicamente, presencialmente, como hace 2000 años, que en la Eucaristía. Y es que en realidad es lo mismo. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. El que está en la Eucaristía, el que está en el sagrario, que el que, bueno, de hecho es más, porque el Jesús que caminaba o el que vivía en la tierra no estaba todavía glorificado, ¿no? Y en cambio el Jesús de la Eucaristía es el Cristo glorificado, resucitado, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? O sea, hoy nosotros, y no nos damos cuenta, tenemos mucho más fácil el acceso a Dios simplemente por este hecho. Solamente, bueno, donde no haya iglesias. Pero antes no teníamos iglesias en todas partes, ni el Santísimo. Las iglesias estaban muy descuidadas, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo importante es precisamente, o sea, bueno, y claro, una parte también que es una gracia, es como abrirlos, es decir, poder despertar a esta nueva experiencia que Dios nos ofrece. Porque ¿cuál es el lamento de Jesús, no? Este amor que tanto ha amado a los hombres y que no recibe de ellos más que ingratitud. Y claro, esa ingratitud es porque no nos damos cuenta que ese amor está ahí a la vuelta de nuestra casa, en el sagrario, en la Eucaristía. Y sobre todo por lo que les decía antes, que es lo que muchas veces nos impide ir hacia Dios, en esa falta de confianza. Y les pongo yo un ejemplo, ayer que tuve confesiones de los papás, sobre todo, de los que van a hacer ahora aquí su primera comunión. O sea, muchas personas no tienen graves pecados realmente, pero su pecado más grande es que caen y se alejan.
No, pues es que me enojé y pues como ya me enojé, ya no comulgué. Y como ya no comulgué, pues ya no, ya no vine a misa y dejé de venir a misa. O sea, lo peor, precisamente, eso es lo grave. Lo grave es, y mi conciencia no está tranquila. Entonces, has dejado pasar 6 meses, un año, privándote de este regalo, de la comunión, de la confesión, precisamente porque caíste y te alejaste. Eso, y ahí está, esa es falta de confianza en Dios. ¿Por qué seguimos pensando que la Eucaristía es un premio y que para ir a misa tenemos que ir hoy para ir a ver a Dios, ir a misa, tenemos que estar inmaculados y santos para estar con Él? Justamente si fuéramos santos, inmaculados, no tendríamos quizás necesidad de la misa y no tendríamos tampoco necesidad de confiar. Por eso, la confianza es la que nos acerca a comprender mejor el corazón de Jesús que nos ama por encima de nuestro pecado, del mal del mundo. Y como digo, recordarles que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a pensarlo así, es una devoción o una imagen o es una presencia, un regalo que Dios nos está ofreciendo para este tiempo. O sea, todo lo podemos condensar en esta contemplación del corazón de Jesús. Porque como les decía, es una imagen, así como la imagen del buen pastor. De hecho, el Evangelio de hoy, el que se leyó hoy, es que dice Jesús, ¿no? ¿Quién de ustedes que no tiene 100 ovejas y si le pierde una, pues no va en busca de la que se le perdió, ¿verdad? Y cuando la encuentra, la carga lleno de alegría y le dice a sus amigos, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me perdió. Ese es el corazón de Dios. O sea, Dios tiene un corazón, pero ese corazón está plasmado en el Evangelio. Y ese es el corazón de Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago para mí también, ¿no? Es, ¿yo vivo de ese amor, de ese corazón que Dios tiene por mí? Así como Jesús que carga la oveja perdida. Yo creo en ese amor, yo creo en ese amor, yo confío en ese amor. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos como que renunciar a esas voces interiores que nos van descalificando en nuestra vida. Y les pongo un ejemplo, es muy sencillo, pero muy fuerte, de esa confianza, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Lisieux se dormía en la oración. Y ella misma dice, en vez de atribuir eso a mi imperfección y a mi falta de piedad, dice, me consuela saber que los niños, es decir, los padres se deleitan en sus hijos cuando están despiertos y cuando están dormidos. Y ella dice, pues cuando yo me duermo en la oración, yo pienso cómo Dios me mira con su amor. Y claro, Teresa está yendo precisamente a la fuente, que es el amor de Dios. Toda su vida la está leyendo desde el amor de Dios. Y ahí sería esa parte también que quería decir. La confianza nos abre un camino para leer nuestra vida, para comentar nuestra vida desde el amor de Dios. Y por eso el camino de la confianza nos permite ir a pasar dar un siguiente paso, que es el abandono. O sea, porque en el abandono yo puedo entregar lo que soy y lo entrego sin miedo. Y precisamente la lectura de hoy de las vísperas, justamente habla de eso, que decía un padre que es como la lectura para este tiempo, ¿no? Ante tanta situación que estamos viviendo. Y que esta es como una carta, pues sí, para este tiempo, ¿no? Que es Romanos 8, 28 y los que siguen, ¿no? Dice, permítame tantito.
Dice, no, esta no es. Era el oficio de lectura de hoy. Aquí está. Dice, es Romanos 8, 28 a 39. Dice, hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. Pero ahí está la clave, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para bien. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. ¿Qué decir a todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todo lo demás? ¿Quién se atreverá a acusar a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién podrá condenar? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió por nosotros? Más aún, el que fue resucitado y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos llevan a la muerte uno y otro día. Nos tratan como ovejas que van al matadero. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todo, o sea, les decía, la confianza es la llave que nos abre el camino para comentar nuestra vida, para leer nuestra vida, para contar nuestra vida desde el amor que Dios nos tiene. Entonces podemos leer nuestra vida, precisamente una de las imágenes contrarias al amor gratuito de Dios es el perfeccionismo. Cualquier intento de perfeccionismo nos amarga la vida, porque nunca es suficiente. Es más, podemos decir, es que yo quiero amar con todo mi corazón al corazón de Jesús. Eso es perfeccionismo. Y eso yo se lo dije una vez a una religiosa muy santa que conoció al Padre Pío y me decía, tú ama a Jesús como Él te concede que lo ames. Si Dios te concede que lo ames con todo tu corazón, pues te lo concederá. Pero si no, ámalo como tú lo puedes amar. Precisamente porque Dios se contenta y se consuela con nuestro amor. Y eso nos cuesta trabajo entenderlo y creerlo. Y lo dice el Padre Pío, hoy estaba leyendo una carta suya, dice, ¿cuánto podemos consolar a Jesús con nuestro amor? Y en otra carta de una mística, Jesús dice a la mística, dice, las almas, dice, yo lo que yo quiero, dice, mis almas escogidas son débiles. Dice, pero yo lo que quiero es el amor, no la perfección. Entonces la perfección, si Dios nos la da, qué bueno, pero no es un requisito para ser santo. Santa Teresa de Lisieux, a una de sus hermanas, que le pidió un consejo porque caía siempre en la misma falta, le decía, es que siempre caigo en lo mismo y lucho. Y Teresa de Lisieux le dice, no creas que si por la gracia no caes, tienes más mérito que si te mantienes pequeña, porque igual Dios te quiere mantener pequeña. Y por eso mismo nosotros, si leemos nuestra vida, nuestras caídas, es más, nuestra historia, por ejemplo, el papá que tuvimos, la mamá que tuvimos, es lo que Dios quiso que tuviéramos o permitió para que así se revelara en nosotros su amor misericordioso.
Entonces, si por la gracia Dios nos tiene en un lugar, qué bueno, pero no tenemos más mérito porque por la gracia no caigamos. Digo, llegar a ese nivel, pues es algo que implica mucha confianza en la gracia, como lo hizo Teresa de Lisieux, porque Teresa de Lisieux llegó a decir que Dios le perdonó todos los pecados antes de que ella los cometiera, porque sabía que los iba a cometer. Entonces, que le dio una gracia preventiva, previniéndola de todos los pecados. Y ella dice que era la mujer que le lavaba los pies a Jesús con sus lágrimas, porque era la mujer pecadora que había sido muy perdonada antes de haber pecado. Nada más que Dios le permitió no pecar. Pero precisamente, ¿por qué? Porque si algo hizo Teresa de Lisieux, bueno, cuando nosotros ponemos la confianza como esta llave, de alguna manera hacemos algo que es maravilloso, que es precisamente recuperar lo que tiene que ver con la misericordia, que es toda la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es gracia de Dios. Todo lo que Dios nos permite vivir, hacer, es gracia suya, es mérito suyo. El hecho de que estemos nosotros aquí reunidos hablando del corazón de Jesús es un regalo de Dios. Dios nos dio este regalo porque nos ama, de poder reflexionar sobre su corazón. Pero lo estamos haciendo no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, sino porque es Dios quien nos ama y nos quiere revelar cómo arde su corazón de amor por nosotros. Eso lo recibimos como una gracia, como un regalo. No es mérito nuestro, es un don de Dios que nos permite precisamente tocar su corazón porque nos ama gratuitamente. Y entonces uno podría como purificar su historia, su imagen, tantas cosas de su vida. Podríamos, más bien, yo por supuesto me incluyo, si pudiéramos leer mucho más nuestra vida, toda nuestra vida, y obviamente pues más nuestro presente, desde el amor del corazón de Jesús. Porque el amor del corazón de Jesús es un amor gratuito, incondicional, ardiente, que va por la oveja que se le pierde. Es decir, es todo, es todo. Y entonces es llegar a una experiencia de Dios por la experiencia y sería también por la contemplación. Esa era también como otra cosa que quería decir, que cuando nosotros contemplamos un misterio, llegamos de alguna manera a la experiencia, ¿no? O sea, podemos contemplar la cruz y podemos llegar a sentirnos ahí en la cruz y orar ante la cruz. O sea, contemplar un misterio de Dios es estar en una experiencia o es estar en un acontecimiento de Dios. Ustedes no sé si sepan, pero a mí me gusta mucho repetir esto, que Jesús le dijo a Santa Faustina una vez. Le dijo, una hora meditada de mi pasión produce más bendiciones y gracias en un alma que un año entero de penitencias y mortificaciones. Caray, una hora meditada en su pasión. Es decir, se trata de, por eso, colocarnos ante Dios desde una relación con Él. Y desde una relación con Él que tiene mucho que ver con quién es Él y con creer en ese amor que nos tiene. Y por eso la imagen, o sea, por ejemplo el rosario, es rezar ante un misterio, que es un acontecimiento de salvación y que nos da las gracias de ese misterio, de alguna manera, sí. Y bueno, en el caso del corazón de Jesús, pues es contemplar una imagen real, cercana, verdadera y viva de un corazón que nos ama totalmente, siempre, gratuitamente, incondicionalmente. Y que además se presenta como un corazón humilde, sencillo, manso, ¿no? Que nos busca, que toca la puerta, que nos llama, que nos busca y que está presente, latiendo, vivo en la Eucaristía, ¿no? Que eso también es otra cosa, bueno, como digo, hay tantas cosas que no alcanza el tiempo, ¿no? Nunca va a ser suficiente. Pero creo que también una santidad a la que nosotros estamos invitados para gozar y disfrutar,
es todo desde el corazón de la Eucaristía, porque en la Eucaristía está vivo, ¿no? El corazón de Jesús, de amor por nosotros. Pero es una manera de aprender a estar ante Él y con Él. Y por eso les digo, es confianza, porque está por encima de cualquier herida, de cualquier mal, y que nos invita precisamente a renunciar a ideas o a herejías, donde Dios no aparece como un Dios de amor y de misericordia. Cuando Teresa de Lisieux hablaba de estas cosas, una monja le dijo: no, tú eres muy arrogante, ¿cómo te crees eso? Y Teresa pues, ya la trataba de convencer, pero la hermana no quería. Dice: es que Dios también es justicia. Y dice: sí, hermana, dice, pero cada quien va a recibir de Dios lo que espera de Él. Si usted quiere justicia, pues tendrá justicia. Y luego la hermana muere y Teresa sueña con ella que estaba en el purgatorio y le dice: estoy aquí porque no te escuché, ¿no? Y si nosotros creemos en el mensaje del corazón de Jesús, lo que Dios desea al mostrarnos su corazón es que vivamos de acuerdo con el amor que irradia su corazón, que es lo que dice la misa de hoy. Señor, concédenos tú que nos has revelado la gloria del que resplandece en el corazón de tu Hijo. Es decir, hablar del corazón de Jesús es profundizar en la gloria que resplandece en el corazón de Cristo. Y que de alguna manera podemos decir que está expresado en la cruz. Es decir, en la cruz, y para San Juan es muy claro eso, el evangelista, la cruz es la hora de la glorificación. La gloria se manifiesta en la cruz. Dios muestra su gloria, Dios muestra la vida eterna en la cruz, su eternidad, su amor eterno por el hombre en la cruz. Entonces necesitamos ir a las imágenes, o sea, de los acontecimientos que nos dan vida y que Dios nos ha revelado precisamente y nos ha mostrado. Ahora, y lo que es maravilloso, ¿verdad?, es que Jesús nos ha querido mostrar su corazón, ha dejado que veamos su corazón. ¿Quiénes somos nosotros como para entrar en esta intimidad con Dios? Y todos estamos invitados a entrar en esta experiencia con Él. No depende de si yo soy religioso, sacerdote, casado, laico, me refiero, bueno, soltero. No, no, no. Dios nos ha escogido para que reproduzcamos la imagen de su Hijo. Y precisamente, ¿no? Por eso, al hablar de las promesas, hay que entenderlo como todas las gracias que nos llegan por contemplar algo tan bello, ¿no? Cuando uno piensa en algo muy bello, pues también uno se olvida de lo feo, por decirlo así. Recuerdo de esta amiga mía, bueno, es conocida, pero bueno, sí, también puedo decir que es mi amiga, Immaculée, que estuvo encerrada en un baño 3 meses durante el genocidio en Ruanda. Y ella misma me contaba que cuando rezaba el rosario entraba en una paz muy profunda. Y cuando dejaba de rezarlo se empezaba a desesperar y a angustiar y le venían pensamientos horribles en su cabeza. Pues claro que estaba en medio de una guerra y de una matanza. Pero precisamente como una imagen, o sea, como una experiencia de Dios puede iluminar una situación tan oscura como esa, ¿no? De estar encerrada en un baño. ¿Por qué? Porque precisamente una imagen bonita, bella, como es el corazón de Jesús, nos puede ayudar a vivir con esperanza en este mundo, lleno de dolor, de sufrimiento, de violencia, ¿no? O sea, es decir, podemos vivir llenos de angustia si pensamos en todo lo malo que existe y que es real, pero también Dios nos invita a generar bien dentro de nosotros para no lastimarnos, para no perder la paz, precisamente agarrándonos de su corazón, que nos ha precisamente ofrecido como una, no sé cómo llamar la palabra, para este tiempo. O sea, nos los ofrece como el regalo más grande de este tiempo, su mismo corazón. Porque no es simplemente decir que Jesús nos ama, Él nos está mostrando su corazón para tomarlo, para que sea nuestro, para creer en ese amor. Y bueno, y decía, ¿no? Y por eso es mucha confianza, es creer es que este es un amor real, ¿no? Y como les decía, no necesito ver a Jesús para creer, o sea, es decir,
Si yo creo en el amor de Jesús por mí, que es un amor vivo y real, no hace falta que lo vea. Porque lo más importante de una persona es el amor que la persona te da. Y como Dios puede estar en todas partes, y claro, de una manera muy especial en la Eucaristía, porque además manifiesta su entrega en la cruz, su Pascua, su resurrección, bueno, pues no hace falta que lo veamos físicamente, porque lo que tenemos es su amor, el amor de su corazón. Y ustedes lo saben, ¿no? En los milagros eucarísticos aparece tejido de un corazón. Y ahí está, a la vuelta, por decirlo así, de nuestra casa, ¿no? O sea, realmente no tenemos que viajar tanto o ir a algún santuario especial para encontrarnos con lo más grande que es el corazón de Cristo. Porque solo está en una iglesia, en la Eucaristía, en los sacramentos. Y entonces, bueno, así como por terminar esto, es como profundizar, introducirnos en que más, bueno, sí, hablar de la devoción de Jesús, al corazón de Jesús, pensar como que es algo muy especial para este tiempo. Es como es un fuego que puede iluminar la oscuridad de este tiempo que estamos viviendo. Entonces, si Jesús despierta corazones con su amor, con el amor de su corazón, pues va a haber muchas pequeñas hogueras que pueden como irradiar esa luz, esa esperanza para el mundo. Y entonces esa creación nueva, ese nuevo Pentecostés que Dios quiere para la humanidad, pues se seguirá generando a través de nosotros. ¿Por qué a través de nosotros? Porque Dios nos está escogiendo y llamando para creer en su amor. ¿Cuál era el lamento? Es decir, ¿por qué Dios no podía hacer muchas cosas con su pueblo escogido? Porque su pueblo no creía en Él y se iban a los otros dioses y a los profetas y a dioses falsos, porque no creían no creían en Él, no confiaban en Él. Entonces la confianza es vivir mucho en el anonimato muchas veces, en la pequeñez, en lo oculto, en lo escondido. La confianza muchas veces es no brillar, para solamente vivir de ese amor que Dios me tiene. Es por supuesto tratar de hacerlo mejor, buscar los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, pero no se trata de que aparezcamos o que tengamos que cambiar el mundo, ¿no? O sea, hacer lo que nos toca y como digo muchas veces sin brillar. Pero si yo confío que Dios está haciendo su obra en mí, y eso me encanta del Padre Pío, por ejemplo, que a cada persona que se acercaba a él, Padre Pío les ayudaba a entender cómo Dios estaba obrando en ellos. Y precisamente la invitación del Padre Pío a las almas atribuladas siempre era la misma, la confianza. Decía, abandónate. En cuanto más sean las pruebas y la tempestad, abandónate en Dios. Porque hay que apostar y creer que nosotros queremos amar a Dios. Nos cuesta porque somos carne, pero eso no es el impedimento para ser santos. Y por eso les decía, todo es para bien de los que aman a Dios. Entonces nos decimos, yo quiero amar a Dios. Y eso es lo más importante, querer. Decía también un padre, ¿no? Lo importante de ser santo es nada más querer. Porque lo demás Dios te lo va a dar, tú no lo puedes hacer. Ponemos nuestro esfuerzo y es cada día. Pero es creer en el amor que Dios me está dando, en esta bellísima imagen que es una promesa o es una experiencia de su corazón. Bueno, ya me alargué un poquito de lo que pensaba, pero creo que más o menos quería compartir esto. Espero no haberme alargado demasiado. Pero bueno, no sé si tengan algunas preguntas o me fui por otro lado, es cierto. No sé si alguien tiene algo que comentar, alguna pregunta, alguna duda.